Señor te bendiga ricamente. Iglesia, permiso. Sí, adelante, ya está todo, están tus puestos. Mi hermano, buenos días, bendiciones. Hermana, buenos días. Hermana, buenos días, Dios te bendiga. Bueno, muy buenos días a todos los amados hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. También un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Medellín. Un saludo a todas las personas que se nos unen a esta transmisión. Quiero saludar primero una parte social a nuestra hermana Emita Lezama en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. La recordamos aquí en la iglesia con mucho cariño, muy especialmente todo el tiempo que nos acompañaste en esta iglesia, y esperamos que en la ciudad de Buenos Aires estés pasando buenos tiempos. A nuestra querida hermana Marce Narváez, a Giovanni en la ciudad de Otavalo, Ecuador, un saludo y un abrazo muy especial. Los queremos mucho. Gracias por unirse a este culto virtual. El Señor le bendiga y nos permita algún día visitar la ciudad de Otavalo y llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros hermanos de la Iglesia Quichua que con fidelidad quieren continuar. A nuestros hermanos de la Iglesia Ríos de Gracia. La primera parte, el culto, la primera parte de la escuela dominical, la tomamos como el culto de la Iglesia Quichua. Son dos cultos diferentes. Para nosotros, para los de la Iglesia Quichua, este sería el segundo culto. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Somos una iglesia, una sola iglesia. No tenemos barreras ni tenemos las distancias, pero somos una iglesia en el Señor. Estados Unidos, Colombia, Ecuador, todo el mundo, en todo el mundo somos una sola iglesia y estamos unidos. Hoy todo el mundo se une en adoración al Señor. A nuestros amados hermanos que nos visitan presencialmente, a la familia Floriana, hermano Piero, hermana Carla, sus hijos, a nuestra hermana Angelita, a nuestro hermano el diácono Mauricio, todo nuestro saludo, al pastor Alonso que nos está viendo, a Bernarda Cardona Sierra, un saludo muy especial, a nuestro hermano Juan Darío Hidalgo y su esposita hermana Nubia, a nuestra amada hermana Ambanda y su precioso nieto Juan Andrés, a nuestra hermana Araceli, sus hijas hermosas, y muy especialmente a nuestro hermano Mauricio Rodríguez. Había olvidado a nuestro hermano Mauricio Rodríguez. Un saludo junto con su familia. Son bienvenidos. Bueno, después de tener esta hora social, estos minutos sociales, y conforme a nuestra fidelidad al Señor, siendo las 10:30 de la mañana del día del Señor, 25 de octubre de 2020, damos comienzo a nuestro culto al Señor. Y les ruego el favor de que allí en sus puestos, inclinados sus rostros delante del Señor, presentemos una oración introductoria con arrepentimiento, con fe y consagración de este servicio de adoración y alabanza. Soberano Dios de los cielos y de la tierra, el grande, el sublime, el único Dios verdadero, el que existe por todas las edades, el eterno Dios, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que fue, el que es, el que ha de venir, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, aceidad, el que existe en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie para existir. Nuestro Señor, que eres el Todopoderoso, el Shaddai, nuestro Señor, que eres
nuestro Redentor, Jesucristo el Señor que eres nuestro Consolador, el Espíritu Santo del Trino Dios. A ti, en tu iglesia, por los siglos de los siglos, te damos honor, alabanza, gloria y majestad, porque eres digno, eres merecedor. Y esa es la razón de la existencia de la iglesia, que tú seas supremamente glorificado, enaltecido a lo sumo. Así sea, Señor, en esta mañana, en tu iglesia bíblica Ríos de Gracia, porque tú nos has concedido este privilegio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por los méritos de Cristo que nosotros como iglesia podemos entrar en tus moradas celestiales, en tu santuario, y rendirte el culto de adoración. Pero también en este acercamiento a ti, oh Señor, hemos de reconocer que aún siendo hijos de Dios, habiendo sido santificados por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y por el Espíritu Santo, aún persistimos en pecar. Ese pecado remanente todavía opera en nosotros, no como hijos de desobediencia, sino en la providencia del Señor permitió que quedara ese pecado remanente. Por tal razón no podemos acercarnos a ti de una manera simple, sino hemos de reconocer que ese pecado es aborrecible en nuestras vidas, no lo queremos, Señor, y en un acto de contrición, o sea, de tristeza, de dolor, porque nos duele haber pecado contra el ser más bondadoso en el universo, pero sobre todo con el ser más bondadoso y generoso en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque te hemos agredido, Señor. Nuestro pecado, nuestra agresión es contra ti. Y lo hemos hecho con pensamientos absurdos, inicuos, con palabras aún sucias, hasta groserías, chistes. Perdónanos, Señor, porque hemos participado de las habladurías y de los chismes. Y hemos prestado nuestros labios por pensamiento, palabra y obra y omisión. Hemos pecado contra ti y por eso nos acercamos a pedirte perdón con una certeza, con una convicción. Tú, Señor, eres perdonador de pecados. Y eres perdonador de pecados al punto que enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados y la redención de nuestras almas. Ahora, Señor, nos consagramos con corazón limpio y manos puras delante de ti. Nos consagramos a celebrar este culto de alabanza. Danos, Señor, por el Espíritu Santo, la guía divina para cantar himnos, salmos y cánticos espirituales que te glorifiquen a ti, para presentar nuestras oraciones, ruegos, súplicas y acciones de gracias, para la lectura de la palabra, para la predicación de la palabra, para la presentación de nuestros diezmos y ofrendas, y también para la celebración del sacramento de la Santa Cena. Nos disponemos en tus manos de amor, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana a toda la verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora les ruego, hermanos, que vayamos al himno 39 y cantemos al Señor. Cantemos un himno de alegría. Esta mañana la presencia de Cristo produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, amados hermanos, esta mañana venimos con gozo a cantar a nuestro Señor, a darle alabanzas. Su palabra dice: están gozosos, canten himnos. Y si alguno está triste, pues también cante himnos.
Recordamos que en cierta ocasión el apóstol Pablo estaba preso con su hermano Silas allá en Filipos. Estaba preso y él no se puso a llorar. A él no le dio tristeza, al contrario, fue lleno del gozo del Espíritu Santo y cantaba himnos. Y no importa la situación que estemos pasando ahora, estamos en gozo porque estamos en el culto al Señor y nos desconectamos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Amén. Pero aun que estés pasando circunstancias difíciles, una circunstancia de enfermedad, una circunstancia familiar, un dolor, cualquier situación que se presente, estás gozosos, gozados en el Señor. Os lo repito, gozados en el Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría. Himno 39. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas. En ellos dio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Amén. Aleluya es la palabra alabanzas al Señor. Entonces seguimos alabando al Señor. Ya cerramos abajo. Vamos a ir al himno 251. Hay un motivo muy especial por el cual la iglesia rinde aleluya al Señor, canta canciones de alabanza. Y el himno 251 nos recuerda esa razón especial, y es que han caído lluvias de gracia sobre nuestras vidas. Desde que Cristo vino a nosotros, y aún desde antes, el Señor guardándonos, hemos tenido lluvias de gracia. Amado Señor, esta mañana queremos cantarte aleluya y gozarnos porque hemos sido beneficiarios de lluvias de gracia. Y hoy como iglesia reunidos te cantamos, Señor, derrama lluvias de gracia sobre tu pueblo reunido en nombre de Jesús. Amén y amén. Lluvias de gracia, himno 251, cantémoslo con vigor. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas,
copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias de grano, Señor. Mándanos lluvias de granosas, lluvias del Consolador. Amén. Uno de los motivos que nos lleva a glorificar a nuestro Señor y aclamar a nuestro Señor en nuestro culto es nuestra esperanza gloriosa. Como pueblo de Dios, siempre tenemos que traer a memoria nuestra esperanza gloriosa, y nuestra esperanza gloriosa es Cristo Jesús como la roca de nuestra eternidad. Y les invito al himno 560, roca de la eternidad. Amado Señor, en tu revelación te ha placido mostrarnos una poderosa figura, la roca de nuestra salvación. Jesucristo es la roca que en los tiempos antiguos, cuando Israel pasaba por el desierto, fue la roca de la cual salió un manantial de agua de vida. Pero que en el Nuevo Testamento, esa roca de donde salió el manantial de agua de vida es nuestra roca de salvación. Y es la roca, la piedra angular del fundamento de la iglesia. Y como iglesia estamos cimentados en esa roca, nuestra roca de la eternidad. Recibe, Señor, roca de nuestra salvación, este cántico de gratitud, este cántico de adoración y esta expresión de en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Roca de la eternidad, himno 560. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré, justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero.
Cuán precioso es para nuestro ser, para nuestro espíritu, saber que estamos parados firmes en la roca de la eternidad. Gloria sea a la roca de nuestra eternidad, por los siglos de los siglos en su iglesia. Amén y amén. Muy bien, hermanos, le invito a mi hermano Mauricio que, dando continuidad a nuestra lectura bíblica, pasemos por favor a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el hermano Mauricio nos va a leer en nuestro favor. Leo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque lo ven ahora, creen en Él. Aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, aunque los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Amén.
damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel a nosotros. Pero infortunadamente en nuestro estado de remanente, de pecaminosidad remanente, aún en nosotros hay infidelidad. Esta mañana nuestra oración va dirigida a nuestro Señor por la fidelidad de los hermanos, para que el Señor ponga más fidelidad en nosotros. La fidelidad es un atributo personal de Dios, pero es un atributo transmisible. El Señor transmitió su fidelidad a los santos en Cristo. Jesús es fiel y nos da su identidad, lo cual nos hace a nosotros fieles en Cristo. Y nuestra fidelidad se debe primeramente a nuestro Señor, que es redentor de nuestras vidas. Pero también nuestra fidelidad se debe a nuestro ser. Debemos ser fieles a nuestro ser, guardándonos física y espiritualmente para nuestro Señor y para nuestra vida eterna. Pero también debemos ser fieles a nuestra familia, donde el Señor nos puso como el primer rebaño. Varones, ser fieles a su esposa. Varones, ser fieles a sus hijos. Esposas, ser fieles a su esposo y a sus hijos. Hijos, ser fieles a sus padres. Y no estoy hablando precisamente de la infidelidad conyugal que conocemos generalmente, pero por ejemplo la fidelidad en saber guardar un secreto, la fidelidad en tener en llevar el sustento para el hogar, la fidelidad en la oración, en la edificación de los hijos, de la familia, la fidelidad de la esposa cuidando amorosamente a su esposo, pero también la fidelidad a la iglesia. En este tiempo de coronavirus y en este tiempo de culto virtual, para muchos hermanos ya se convirtió en norma, ya se convirtió en disciplina el tener el culto en su casa, y a pesar de que las iglesias se han abierto, no quieren ir a la iglesia, van al supermercado, asisten a reuniones familiares, si la mamá está cumpliendo años hay que ir allá, aún sin tapabocas y todo esto, pero cuidado con la iglesia, porque fulano de tal o tal alcalde dijo, o tal gobernante dijo que allá es el más alto contagio. Y sí, hermanos, ¿saben una cosa? El apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, Lucas, el evangelista y escritor de Hechos, lo escribió claramente. Estos que están contagiando el mundo, la iglesia debe estar contagiada de Cristo. Amén. Para contagiar al mundo de Cristo. Amén. Hermanos, se los habla una persona que ya padeció el virus, que ya estuvo hospitalizado por el virus, que ya me veía frente a las puertas de la muerte, y si hubiera sido la voluntad del Señor, el término del Señor, yo estaría ya en la presencia del Señor. El virus no va a llegar a donde el Señor no quiera que llegue, pero te puedes esconder en 7 urnas de acero inoxidable, en 7 cámaras inoculadas, y el Señor te lleva el virus hasta allá. Entonces, claro, debemos cuidarnos, debemos cuidar socialmente, debemos guardar los protocolos como procuramos guardarlos aquí. Y pido perdón a algunos hermanos que en la semana anterior, al celebrar la Santa Cena, descuidamos unos detalles del protocolo. Les pido perdón y queremos ser más rigurosos en ello. Pero hermanos,
no es el pastor ni la esposa del pastor quien tiene que guardar los protocolos. Eres tú, hermano. Eres tú. Si tú vienes y no te pones el tapabocas, no es responsabilidad del pastor. Es tu responsabilidad. Sí, hermano. Entonces, me estoy apartando del tema, pero muchos van a fiestas, van al supermercado, se van en buses a trabajar y no importa si hay o no protocolos, allí están. Pero a la iglesia vamos a orar pidiendo al Señor fidelidad de los hermanos. Amado Señor y buen Dios, tú eres fiel. ¿Cómo decir que pudiera haber sombra de infidelidad en ti? Tú eres fiel, no a nosotros los hombres. Eres fiel a tu palabra, eres fiel a tu propósito, eres fiel a tu reino, eres fiel a tu decreto. Y dentro de tu palabra y de tu decreto hagas florecer en nosotros cada día más la fidelidad de Cristo. Y que seamos fieles a nuestro santo Dios, fieles en todo, fieles en estar en comunión con Él, fieles en guardar su palabra, fieles en buscar el tesoro de la palabra, fieles en buscarle en oración, fieles en celebrar el día del Señor, fieles en todo a Él, fieles en guardarnos en santidad para su gloria. Pero también oramos para que haya fidelidad hacia nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es nuestro sino de Dios. Que seamos fieles en el cuidado de nuestro ser, que seamos fieles en lo que miramos en medio de una mundanalidad contaminada con todo exceso de pecado y banalidad, en donde tenemos toda clase de lujuria, en donde se llama a los sentidos a deleitarnos en la carne. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a no caer en estas tentaciones. Como dice nuestra oración insigne, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Asístenos para ser fieles y guárdanos del maligno que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles también en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. A ser fieles y guardar el lecho sin mancilla, con pureza. Pero no solamente ellos, sino también guardando nuestros deberes como esposo, como esposa, como padres y como hijos, para que tu nombre sea glorificado. Pero también oramos para que en la iglesia seamos fieles en todo sentido, seamos fieles en la comunión contigo, seamos fieles en la comunión los unos con los otros, seamos fieles en las responsabilidades eclesiásticas. Asístenos, Señor, para ser un pueblo fiel, ya que tú nos has dado fidelidad, la fidelidad de Cristo. No podríamos pedir, Señor, danos fidelidad, porque ya la entregaste en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que te pedimos es aviva nuestra fidelidad, que seamos leños ardientes también en la fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Padre, nos atrevemos también a traer intercesión por nuestros hermanos, y hoy traemos oración por dos iglesias hermanas en la ciudad de Barranquilla y en la contigua ciudad de Soledad. Oramos, Señor, por la iglesia Salvación y Vida Eterna en Barranquilla y sus pastores Alexander Mercado, Jesús Angulo y Oduber Miranda. Hermosa iglesia, hermana en el Señor, hermosa iglesia que guardamos plena identidad. Oramos, Señor, para que tú bendigas a todos nuestros hermanos allí en la iglesia Salvación y Vida Eterna en Barranquilla. Que te plazca llevar tu presencia en medio de esta pandemia, y que los cultos sigan siendo esos cultos reverentes, pero también avivados para ti. Oramos por los pastores para que tú les ilumines, para que les des la palabra de verdad para predicar el evangelio a tiempo y a destiempo. Oramos, Señor, también por nuestros hermanos de la iglesia Comunidad de Gracia en el municipio de Soledad, contigua Barranquilla, nuestro amado pastor Gerleis David Causil y nuestro amado consiervo y diácono de la iglesia Pedro Beltrán, quien estuvo acompañándonos durante un periodo largo aquí. Gracias al Señor por sus vidas, por esta iglesia. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús.
nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora tomemos un tiempo. La palabra del Señor dice que hemos de honrar, en el culto al Señor, hemos de honrar a nuestro Señor a través de los diezmos y de las ofrendas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú le diste a la iglesia el privilegio de sembrar en el reino de los cielos, para la extensión del reino, para la edificación de la iglesia, para la predicación del evangelio, para la celebración del culto al Señor. Este es el medio, como tú determinaste, que la iglesia debe ser sostenida por los santos, no por obligación, tampoco con tristeza, ni por necesidad, sino con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Bendice pues, Señor, a los hermanos que ofrendan con generosidad y con gratitud. Y Señor, pon alegría en el corazón de aquellos que todavía no conocen los principios económicos del reino, para que aprendan la grandeza del reino, la generosidad del Rey y la abundancia de bienes y riquezas dispuestos para los hijos de Dios, para que de la misma manera en la identidad de Cristo seamos generosos en el dar y en el sembrar. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomamos las ofrendas, amados hermanos. A los hermanos que se encuentran en sus casitas, que se unen al culto virtual, por favor, se ponen en comunicación con nuestra hermana Ángela Montoya. Algunos de ustedes ya conocen el número de cuenta, y en su compromiso, en su fidelidad al compromiso hecho con el Señor y con la iglesia Ríos de Gracia, depositan sus ofrendas en la cuenta, ¿saben? Y a todos los hermanos les hago saber que la iglesia, en la iglesia Ríos de Gracia, el pastor no maneja ofrendas ni el dinero. Todos los recaudos son manejados, guardados, contados por nuestra hermana tesorera. Gracias damos al Señor por las ofrendas que el pueblo presenta. A Él sea la gloria, y que Él se complazca en multiplicarla en cada uno de los hermanos. Ahora continuamos con otro aspecto muy importante de nuestra adoración, que es la predicación de la palabra. Y les ruego el favor, vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versículos 26 al 30, y con reverencia, puestos en pie, leemos la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo del Trino Dios habla a su iglesia Ríos de Gracia, y a todos nuestros hermanos que se añaden por la vía electrónica. A Él sea la gloria. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Señor, que te ha placido hablar a tu pueblo, hoy estamos aquí expuestos ante tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es espada, tu palabra es martillo, tu palabra transforma la vida de los hombres. Te suplicamos pues, Señor, que obres de una manera sobrenatural, espiritualmente en todo nuestro ser, para que tu palabra avive nuestras vidas, para que tu palabra edifique a tu iglesia, pero también para que tu palabra penetre en los oídos y en los corazones de aquellos que no han creído, para que en esta mañana, como es tu promesa por la predicación del Evangelio, vengan al conocimiento de la fe y seas tú complaciéndote en dar la gracia salvífica. Como tu siervo me inclino delante de ti en humildad y te digo, mi Señor, no soy digno, no soy ese hombre que tú pudieras haber usado para servirte
en el santo ministerio de la predicación de la palabra. Pues soy hombre indocto, de pocas letras. Soy hombre no elocuente, más bien tímido. Pero tú tomaste lo vil y despreciable del mundo para glorificarte, oh Señor. Me diste la sabiduría de tu palabra, me diste el poder de tu palabra para predicarla con denuedo. Por eso te suplico que sea tu Espíritu Santo sosteniéndome. Por eso te suplico que sea el Espíritu Santo gobernando todo mi ser, para exponer fielmente las Sagradas Escrituras. Y que de esta manera la iglesia sea supremamente bendecida. Los incrédulos reciban la salvación por la predicación del Evangelio. Y tú, sobre todo, tú, Señor, seas exaltado y glorificado hasta lo sumo en medio de la iglesia por la predicación de la palabra. Oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, pues mis amados hermanos, en el sermón anterior comenzamos a meditar respecto de la forma como el Señor, mediante su palabra, en la institución de la cena del Señor, de la Santa Cena, estableció el marco regulador para que celebremos la Santa Cena. Pero, ¿por qué ha de ser importante para nosotros los creyentes, para la iglesia, ser rigurosos en la celebración de la cena? ¿Qué hay en la cena? Miren, la cena no se celebra solamente en la iglesia cristiana. No, este ritual se celebra en muchos otros lugares. Por ejemplo, la religión católica tiene su famosa Eucaristía o misa, ¿no? Y la comunión. Pero no solamente ellos. Muchos movimientos religiosos alrededor del mundo y aún antes de Cristo usan el pan redondo, y lo parten y hacen pactos de amistad y de compañerismo y de paz entre los hombres, y también toman vino. ¿Qué tiene que ver la Santa Cena? No es un ritual más de la iglesia, no es una parte de nuestra liturgia. ¿Por qué ponerle tanto énfasis? ¿Por qué el pastor Héctor está como metiéndose mucho allá en el asunto de la Santa Cena? Bueno, pues en primer lugar, mis hermanos, nosotros debemos ser rigurosos en la celebración de la Santa Cena, porque en la Santa Cena está la presencia sacramental, mística y espiritual de Cristo. Y por esa razón debemos honrarle y reverenciarle. ¿Cómo así, Pastor Héctor? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que en la Santa Cena y solamente en la Santa Cena está una presencia especial de Cristo. ¿Y qué es eso de mística y de sacramental? Bueno, pues mis hermanos, me voy a tomar un momentico en explicar esto. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, si bien es cierto que la presencia de nuestro Señor Jesucristo está en este lugar, porque su promesa fue: donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el texto: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después tomó la copa y dio gracias y se ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, mi sangre del pacto. A pesar de que como iglesia no creemos en la postura teológica de la transubstanciación en la que creen los católicos romanos, la tradición religiosa que dice: cada vez que nosotros comemos pan o tomamos la hostia, porque ya no es ni pan sino la hostia, entonces allí está Cristo en su cuerpo, Él está vivo. Y nosotros al partirlo estamos haciendo un sacrificio, y ese sacrificio es perdonador de pecados y reconciliador con Dios. Eso es falso, eso nosotros no lo creemos. Ni Martín Lutero lo creyó, ni Zwinglio, ni Calvino. Ninguno de los reformadores han creído en esto. Ninguno de los hermanos de la Reforma, ni los reformadores de sus generaciones.
¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que en el pan y en el vino hay una presencia mística. Y no nos vamos a entrar en un misticismo oriental. No. La palabra mística significa misteriosa. O sea, es un misterio que nosotros no podemos comprender, pero es una realidad que lo dice la palabra de Dios. Y le ruego el favor que vayamos a la epístola del apóstol Pablo, la primera a 2 Corintios, en el capítulo 11, en donde el Señor nos da instrucciones sobre la cena del Señor, que dice así, versículo 27 en adelante: por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. No sabemos cómo está allí, pero estamos, el Señor, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que el que la coma de manera indigna, el que coge el pan y toma del vino de manera indigna, está atacando al cuerpo del Señor. Esto quiere decir que de una manera misteriosa, no lo sabemos cómo, hay una presencia del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y vive sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Y por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Hay juicio también, luego dice que hay juicio para aquellos que comen sin hacer un examen previo. Entonces, yo no podría explicarlo, muy seguramente los teólogos a través de toda la historia tampoco lo han hecho, porque sabemos que es una presencia mística, misteriosa. Es misteriosa porque no se ha develado aún en nosotros cómo es que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo vienen aquí en los elementos. Pero no son las formas, como dicen los curas. No está allí, no es el mismo cuerpo para ser partido, porque la palabra dice que Él hizo su sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces en la Santa Cena tenemos una presencia mística, pero también es sacramental, porque es una presencia sagrada. Donde está Cristo, nosotros debemos tener santidad, debemos tenerlo como algo sagrado. Y es espiritual, porque nosotros no podemos convertir esto en algo físico. El pan está hecho de harina, sal y agua y aceite, no es más. Físicamente es esto, pero espiritualmente representa el cuerpo y la sangre de Cristo. En segundo lugar, ¿por qué somos tan rigurosos en la celebración de la Santa Cena? En segundo lugar, porque la celebración de la Santa Cena forma parte de nuestro culto al Señor. Y el culto tiene el propósito de adorar a Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos adorar a Dios? La palabra de Dios dice que agradándole en todo. Y Cristo, el Señor mismo, nos ha dado un regulador para adorarle en la celebración de la Santa Cena. Y en la semana anterior estuvimos mirando cómo hoy en día la Santa Cena del Señor es mirada con desdén y no se le presta la atención que el Señor le dio a la Santa Cena en su institución, y que es el modelo riguroso, conforme lo encontramos luego en Hechos de los Apóstoles, conforme lo encontramos luego en 1 Corintios. Es el modelo riguroso que el Señor nos ha dado para celebrar la Santa Cena. En la semana anterior comenzamos este tema y vimos que el texto, con su contexto bíblico y la tradición histórica de la iglesia, nos dan 6 elementos fundamentales para una correcta celebración de la Santa Cena. Y vimos que esos 6 elementos son el oficiante, la oración, los elementos, los receptores
la ocasión y el lugar y los beneficios. En el sermón anterior vimos los tres primeros elementos, y por amor a los hermanos que no escucharon ese sermón, haremos un corto resumen. En primer lugar, vimos acerca del oficiante, que es representante de Cristo. Y vimos también que la celebración demanda honor y reverencia. Por eso los oficiantes pueden ser solamente los pastores ordenados o sus delegados. No puede ser algo que cualquiera en casa o cualquiera en cualquier lugar pueda tomar autoridad y celebrar la Santa Cena. En segundo lugar, vimos la oración. La oración es un elemento primordial en la Santa Cena. Algunas personas sencillamente dicen, en algunas iglesias dicen, bueno, vamos a celebrar la Santa Cena, comen el pan, tomen el vino, gloria a Dios, aleluya y amén, y ya listo, se pasó como si fuera una parte más de la rutina. Pero la oración, el Señor nos muestra ese énfasis en la oración. Él oró, y lo vimos la semana anterior, que Él oró por sí mismo, porque Él era ese pan y Él era ese vino. Entonces la oración en la autoridad de Cristo. El pastor ora en la autoridad de Cristo. ¿Cómo ora? En acciones de gracias por la persona y por la obra de Jesucristo, conduciendo al pueblo a exaltar al Señor por su obra salvífica. Pero también ora por consagración de los elementos, que estos elementos son santos. Y también ora por los beneficios para la iglesia. En tercer lugar, vimos los elementos, que son dos elementos sencillos, el pan y el vino. Con sencillez representan el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados en sacrificio por nuestra redención. Y respecto del pan, vimos que debía partirse públicamente, debía hacerse la partición pública del pan en representación, en una dramatización de la obra de Cristo en la cruz. Entonces se toma el pan y luego se reparte. Ahora, debido a la pandemia, cada uno recibe su pancito, su porción de pancito, pero la idea es que cuando estábamos todos juntos, se parte el pan y ese pan lo repartimos entre los hermanos, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, en esta mañana vamos a contemplar los otros tres aspectos de la ceremonia de la Santa Cena: los receptores, la ocasión y el lugar, y los beneficios. Dice allí el Señor en el texto: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a sus discípulos. Vemos aquí que el Señor Jesús celebra la cena fundamental, la Santa Cena inaugural para la iglesia, con sus discípulos. No con su familia terrenal, sino con la iglesia. Asimismo, a través de toda la historia, a través de la historia neotestamentaria, los apóstoles celebraron la Santa Cena en la iglesia, con los hermanos reunidos. Algunas veces en las casas, en el templo no se hizo porque el templo no era para eso. Pero luego en las sinagogas y en las casas donde se empezaron a plantar las iglesias, se celebraba la Santa Cena en el contexto de la iglesia y no fuera de ella. Y la iglesia ha conservado esto por 2000 años de historia, porque este es el modelo que dejó el Señor. Ahora, la Santa Cena es una ceremonia que nos identifica con Cristo. Es un asunto de identidad. Es una cena que solamente se puede celebrar entre aquellos que llevan la misma identidad. Por ejemplo, dijera yo, voy a celebrar una fiesta de cumpleaños en honor a mi mamá, y solamente pueden participar en ella familiares de mi mamá, todos de la familia Albañil, nadie más. No puede haber ni uno de los Pérez ni uno de los Rodríguez que no tengan filialidad con los Albañil. Eso es solamente para los Albañil. No es para mis vecinos, no es para otras personas, es para los
la familia de mi mamá, de apellido Albañil. Entonces, a esa cena, a esa fiesta solamente pueden asistir ellos. Bueno, exactamente lo mismo pasa con la Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor es solo para cristianos, para los de Cristo, para los creyentes. Pero estos creyentes deben tener características que certifican su fe. Por ello el apóstol Pablo, escribiendo al respecto, como lo acabo de leer en 1 Corintios 11, 27 y 28, dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Manera indigna es que la llegue a tomar uno que no es de Cristo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Entonces el Señor nos da allí que cada uno debe ser examinado, y conforme a los textos bíblicos en su contexto, los hermanos, la Santa Cena es solamente para los hermanos en la fe que cumplan 3 características. Esto nos lo enseña el mismo texto. En primer lugar, la fe. En segundo lugar, la santidad. Y en tercer lugar, la esperanza. En primer lugar, la identidad del creyente está basada en la fe. Los creyentes somos eso, creyentes, pueblo de fe, pueblo que guarda una fe, una creencia. Ahora, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra creencia? Pues nosotros, para poderlo resumir, decimos: creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Redentor de nuestras vidas. 2 cosas: nos redime y nos señorea. Redentor y Señor. Nos redime y nos señorea. Nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Ahora, esa fe ha de ser certificada, como lo dice la Biblia, mediante el bautismo en aguas, ya que este es nuestro símbolo de identificación, de identidad con Cristo. Y vamos a ver solamente dos textos, pero allí podemos deducir que el simbolismo del bautismo, que el bautismo es simbolismo de nuestra identidad con Cristo. Les invito a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5. ¿Acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Entonces aquí el Señor nos muestra que el bautismo es una simbología, es otro símbolo dentro de todos los que tienen nuestra fe cristiana. Es otro símbolo que representa el bajar a las aguas, morir con Cristo y ser sepultados como Cristo, pero con una gran diferencia. Nosotros somos sepultados al viejo hombre, nosotros somos sepultados a nuestro pecado, pero luego al salir de las aguas, ya muerto nuestro yo, sube, se levanta el nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos identifica con su resurrección. Él fue levantado de entre los muertos, nosotros también seremos levantados de entre los muertos. Y ahí la importancia de nuestro bautismo en aguas. Y he ahí la razón. El no ser bautizados en aguas es un impedimento para participar de la Santa Cena. Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27 es un texto similar. Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27.
dice el Señor: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Iglesia Ríos de Gracia, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Apóstol Pablo, ¿y cómo sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos fe en Cristo Jesús? Muy sencillo, hermanos míos, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Amén. Entonces, el bautismo es evidencia de que estamos revestidos de Cristo. Esto nos lleva a la deducción que los participantes en la Santa Cena solamente pueden ser creyentes bautizados, porque ese es el modelo bíblico. Los apóstoles primero se bautizaron y luego participaron de la cena. De igual manera, en Hechos de los Apóstoles vemos cómo los discípulos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, primero eran bautizados y posteriormente participaban de la Santa Cena. Los creyentes primero nos bautizamos y luego tomamos la Santa Cena. No vemos un solo texto en la Biblia en el que alguien tome la cena sin ser bautizado previamente. Ahora, esa es la primera característica, ser bautizados. En el segundo lugar, la segunda característica el segundo requisito para tomar la Santa Cena dignamente o con dignidad al Señor es vivir una vida de santidad. Como lo acabamos de ver en el bautismo, el hombre muere al hombre viejo, al hombre pecaminoso, para resucitar a un hombre nuevo, un hombre victorioso sobre el pecado. Entonces, el cristiano está muerto al pecado y vivo para Cristo. Y teniendo en cuenta que en el sacramento está la presencia mística y espiritual de Cristo, y que este es un símbolo que nos identifica con Él, pues hermanos, deducimos que debemos ser santos como Él es santo. Así como lo leímos ahora en Primera de Pedro. Sed santos como Él es santo. El creyente bautizado para participar de la Santa Cena no puede estar ni bajo la disciplina eclesiástica, ni que haya cometido un pecado escandaloso, ni que esté bajo el gobierno de pecado en forma reiterativa. Y eso solamente lo puedes examinar tú mismo. Hay pecados reiterados que los hermanos en la iglesia no se dan cuenta, nadie se da cuenta, pero que yo sí me doy cuenta y debo venir a solucionar este asunto. Yo puedo venir en estado de pecaminosidad reiterada. Pero también la palabra nos habla de que no podemos estar en contienda con los hermanos. No podemos estar en contienda con los hermanos. Si alguno está en contienda con su hermano, vaya y reconcíliese con su hermano y luego viene a tomar la cena. ¿Por qué razón sucede esto? Pues hermanos, porque es que la cena es para la congregación, para la común unión de los hermanos. Es el Señor en medio de los hermanos. Y si yo me vengo a tomar la Santa Cena peleando con mi esposita, el Señor me va a decir: hijo, tú estás peleando con... Eso quiere decir que estás peleando conmigo. Y si estás peleando conmigo, ¿cómo vienes a tener comunión conmigo? Sin pedir perdón, sin reconciliarte con tu hermano. Es ilógico. No puede ser así. ¿Ves, hermano? La importancia que tiene la Santa Cena. Estamos tratando con Cristo mismo. Amén. Estamos tratando con la presencia de Cristo. Entonces no podemos hacer las cosas desfachatadamente. Amén. Ahora, pastor, si esto fuera así, entonces nadie podría tomar la cena. No, sí, claro que sí podemos. ¿Por qué? Porque algunos hermanos pueden solucionar su situación. ¿Cómo? Arrepentiéndose de sus pecados y evidenciando una vida de santidad. Pues el Señor nos dio el don de la fe y el arrepentimiento. Podemos venir con contrición de espíritu. Por eso al comenzar el culto venimos con contrición de espíritu, con
nuestra confesión de pecado y damos comienzo al culto. Entonces, cuando vamos a tomar la Santa Cena, personalmente, individualmente, por eso dice, examínese cada uno. Venimos pidiendo perdón por nuestros pecados y arrepintiéndonos y haciendo un compromiso serio para salir de ese pecado, hermanos. Porque el pecado ya no gobierna en ti. Ahora tú eres libre del pecado. El Señor te libró del gobierno del pecado. Ahora tú tienes que ejercer ese gobierno. Amén. Nadie dice amén. Ahora, otros hermanos tienen que esperar. ¿Por qué? Porque la causa de su impedimento es ajena. Hay hermanos que tienen que esperar. Por ejemplo, los hermanos que no se han bautizado no pueden tomar la Santa Cena. ¿Y por qué razón? Porque no me han bautizado. Aquí duramos un periodo, creo que de 3 años o 4 años, si me lo recuerdan, hermanos, que no hicimos no celebramos bautismos. No había gente para bautizar, entonces no celebramos bautismos. Entonces, si había alguien que no era bautizado, pues le tocó aguantarse todo ese tiempo sin la Santa Cena. Pero cuando algunos hermanos dijeron insistentemente, pastor, nosotros queremos celebrar la cena, e inmediatamente hicimos todos los preparativos y celebramos los bautismos. Entonces, cuando un hermano, por A o por B motivo, en su iglesia no ha sido bautizado, no puede tomar la cena. Entonces, esto es algo externo, ajeno a su voluntad, pero igual no debe tomar la cena. Por ejemplo, un hermano que está en disciplina eclesiástica en otra iglesia, el pastor lo puso 2 años sentado, hermano, usted no puede, aunque fuera injusto, aunque ya se arrepintió de su pecado y todas estas cosas, pero sigue bajo la disciplina eclesiástica. Bueno, si él va a una iglesia de visita y va a tomarlas y se celebra la Santa Cena, no debe participar de ella. ¿Por qué? Porque en su iglesia local está bajo disciplina eclesiástica. No depende de él, pero debe obedecer. Es un tiempo que el Señor le ha sometido a prueba. Otro caso, por ejemplo, una hermana que está viviendo en unión conyugal libre o en concubinato, en pecado de fornicación con un esposo incrédulo. Ella viene a la fe, ella viene a la restauración. Como iglesia no les impedimos, usted tiene que separarse de ese hombre, no. Lo que oramos es que tal que por tu fe ese hombre sea salvado. Entonces oramos por él y todo eso, pero su esposo aún no llega, aún no viene a la fe. Ella y tampoco se casa. Ella sigue viviendo en fornicación. Entonces no podemos celebrar la Santa Cena con ella. Es un agente externo, ella lo desea, ella ha creído, ella se ha bautizado, pero ella no puede porque tiene un agente externo que se lo impide. ¿Queda claro esto? De todas formas, como lo demanda el Señor, todo creyente debe hacerse un examen personal. Ya lo vimos en 1 Corintios 11, 31 y 32. Y hermanos, no deben haber impedimentos que yo mismo pueda salvar por los cuales yo no participe de la cena. Si yo estoy en un pecado, debo ir al pastor, confesar mi pecado, o a los hermanos, confesar mi pecado, arrepentirme de ellos. Si es un pecado que no es escandaloso y todo eso, debo yo mismo en cuentas con el Señor, rendir cuentas al Señor, examinarme, pedirle perdón, tener un acto de contrición. Y no puede ser, ay no, es que yo esta semana estuve chismoseando mucho, entonces yo no voy a tomar la cena. No, hermanos, eso es un acto impío contra el Señor. Eso es un acto de ofensa, de agravio a nuestro Señor, porque Él nos abrió la cena para que los santos participemos. Y si el santo se deja ganar por un pecado, cuidado con eso, hermanos. Ahora, la tercera característica o el tercer requisito es la seguridad de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice allí en el texto, vamos a ir allí a Mateo capítulo 26. La palabra nos dice allí en el texto: les digo que no deberéis
9, desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y cuando estuvimos meditando en este texto, ¿se acuerdan ustedes que hablamos que esta es la esperanza gloriosa? Que aquí el Señor está diciendo, un día, muy pronto, volveré a estar con ustedes en el reino de mi Padre, y allí, juntos, volveremos a tomar la copa. Volveremos a comer el pan, juntos. Amén. Entonces, debemos tener la esperanza gloriosa. Ahora, es una cena de comunión. Acuérdense, ya lo vimos hace unos 4 sermones. La cena es una cena de comunión. Esa cena de comunión nos habla de tener, acuérdense que el tercer sermón que vimos fue la comunión trascendental, la comunión que va más allá de esta vida, que es la comunión eterna con Cristo. Y también el texto nos enseña que nuestra fe salvífica nos conmina, nos impulsa a predicar el evangelio completo. Y el evangelio, sin anunciar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo para la redención final de su iglesia, pero también para el juicio de los impíos, una predicación sin este argumento es una predicación fallida, no es completa. La predicación completa debe hablar de la pronta venida de nuestro Señor. De manera que quien no viva en la esperanza de la pronta venida de Cristo, tanto intelectual como vivencial, porque muchos creen en la pronta venida de Cristo, pero pocos lo viven. Y el COVID-19 ha sido una evidencia de esto. Si yo les dijera, hermanos, que ojalá esta misma tarde venga el Señor y acabe con esto, ¿cuántos de ustedes dicen, no diga eso, pastor? No, ¿por qué? No, esperemos. Porque esa es nuestra naturaleza, estamos anclados al mundo. El verdadero creyente tiene la esperanza gloriosa de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el ministro siempre debe anunciar los requisitos para la participación en la Santa Cena. Y cada creyente se debe examinar para no tomar la cena indignamente. En segundo lugar, y ya un poco más corto, vamos a ver la ocasión y el lugar. La Escritura no nos da una normatividad específica sobre la ocasión y el lugar, pero en su contexto podemos ver que la Santa Cena solamente es celebrada en el culto congregacional. Es un sacramento, es algo separado, no es para uso común. Para determinar la ocasión, nosotros debemos entender el significado de la Santa Cena, del cual ya hemos hablado durante mucho tiempo. En primer lugar, debemos ver que el Señor Jesús, ¿a quién se la ofreció? Todo el que quiera venir a la cena, venga. No, hermanos. A su rebaño, a sus discípulos, a los apóstoles. Ahora, ¿qué aprendieron los apóstoles? A celebrarla solamente a los discípulos en el día del Señor, ¿cierto? Y lo vemos, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba, no recuerdo ahora y olvidé, escribió, pero en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor estaba predicando una noche y un joven llamado Eutico estaba por allá en un alto y le cogía el sueño y se cayó al piso. ¿Cómo? No, Pablo, el apóstol Pablo estaba predicando y Eutico se cayó. Entonces oraron por Eutico, se cayó y se murió. Y oraron por Eutico y Eutico se levantó y Pablo siguió predicando. Y ese día, ¿para qué estaban reunidos? Para celebrar el partimiento del pan, como lo llama la Sagrada Escritura. Entonces, los apóstoles siempre han oficiado la Santa Cena en su iglesia. Por lo tanto, la celebración se circunscribe a la iglesia y al culto no más.
Y conforme a este marco regulador, debemos entender que en nuestros tiempos no es lícito celebrar la mal llamada cena virtual, en la que el oficiante convoca, consagra y delega el partimiento del pan, la repartición del pan, la consagración del vino, a la distancia y sin darse cuenta quiénes van a oficiar y quiénes la van a recibir. Si están en pecado, si están viviendo vidas licenciosas, si son o no son bautizados. Sencillamente un padre de familia se levanta y dice: bueno, yo voy a seguir allá lo que el pastor hace, parte un pedazo de pan, y ora, lo reparte, y resulta que llegó el niño y pan, bueno, mi amor, tome pan. No, eso no es así. Eso no es así. Porque ya hemos visto el marco regulador que el Señor ha dado. Entonces vemos que la celebración de la Santa Cena requiere la presencia corporativa. Por eso nosotros no celebramos la famosa cena virtual. En segundo lugar, nosotros no fijamos la atención en la ceremonia en sí, sino en el objeto de nuestra ceremonia. ¿Quién es el objeto de nuestra ceremonia? Cristo el Señor. Por tanto, no celebramos la Santa Cena con objeto social. Por ejemplo, para un cumpleaños. Ay, pastor, lo invitamos al cumpleaños para que usted vaya y ore, haga un cultico. Mi papá y mi mamá, 50 años de matrimonio, usted hace el cultico en la casa y haga una Santa Cena. No, Señor. Porque en el contexto bíblico, la cena es en la iglesia, en el día del Señor. Ay, pastor, que es que mire que se murió mi papá o mi mamá, entonces para que usted vaya allá a la funeraria y haga un cultico y celebre la Santa Cena. No, Señor. Pastor, en la boda nosotros queremos que usted haga la Santa Cena. Bueno, hermanos, si la boda se va a celebrar en el culto del domingo, del día del Señor, está bien. Si no, no. Si no, no. Que la vamos a celebrar un viernes, un sábado, en un salón comunal, en un salón de fiestas, en una finca. Hermano, yo voy allá con mucho gusto, oficiamos la boda, pero Santa Cena no oficiamos. Porque la Santa Cena es para la iglesia reunida en el día del Señor. Pastor, que estamos aquí reunidos en un encuentro de jóvenes y ya vamos a terminar el viernes por la noche o lunes por la tarde, ya vamos a terminar en nuestro encuentro, hagamos una Santa Cena. No, Señor. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es en el contexto del culto, en el día del Señor. La Santa Cena, conforme al texto, nos muestra una reunión especial de Cristo con sus discípulos, los apóstoles. Conforme al contexto bíblico, la Santa Cena apunta al propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo. Yo habitaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Saben que esa es la síntesis de todo el plan de Dios? ¿Saben que esa es la síntesis de todo el decreto de Dios? Yo habitaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y la Santa Cena evoca eso. La Santa Cena apunta, la Santa Cena es un símbolo de esa unión entre Dios, Cristo, su iglesia. Amén. Amén. Finalmente vamos a ver los beneficios. Y este aspecto sí que ha generado controversias y doctrinas de error, debido a la mala interpretación que han tomado el texto. Sin embargo, los reformadores, y estamos en el mes de la Reforma, concordaron en que la Santa Cena es un medio de gracia de Dios que definitivamente beneficia a sus receptores. Siempre que tomamos la Santa Cena produce en nosotros beneficios. ¿Pero qué beneficios? ¿Qué beneficios? En primer lugar, vamos a descartar algunos supuestos beneficios que sea por falsa doctrina, o por tradición de la iglesia, o por imaginación de algunos creyentes,
piensan que produce la Santa Cena. Primer error, piensan que la Santa Cena es redentiva. No, hermano, la Santa Cena no trae salvación. Pero es que allá en 1 Corintios dice que cada vez que comen de esta copa y beben, comen de este pan y beben de esta copa, proclama la muerte del Señor, o sea, proclaman el Evangelio. Con vergüenza debo decirlo, durante algunos años nosotros, basados en este texto bíblico, hicimos Santa Cena abierta de esta manera. Creo que ya lo había dicho hace 8 días. Pensando que, pues, la cena traía a la gente a salvación. No creíamos que la cena estaba salvando gente, sino que el que participaba de la Santa Cena era un llamado a la salvación. No, hermanos, la Santa Cena no produce salvación. Ay, vaya, ya vamos invitados a la iglesia. Vaya, tome la Santa Cena para que sea salvo. No, Señor, de ninguna manera. En segundo lugar, la Santa Cena no es perdonador de pecados. En ninguna parte la Santa Cena perdona los pecados. El Señor Jesucristo no dijo, tomen la Santa Cena para que se les perdonen los pecados. No, Él dijo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y esta es mi sangre que es derramada por ustedes para el perdón de pecados. ¿Qué perdona los pecados? ¿La Santa Cena? No, la sangre derramada de Cristo. Entonces, la Santa Cena no es agente perdonador de pecados. Ay, que yo estaba en pecado, yo voy a tomar la Santa Cena para ser limpiado de pecados. No. Parece piadoso, pero no lo es. Es contrario. En tercer lugar, la Santa Cena en sí no produce santificación, regeneración, no cambia a la persona. Ay, no, es que yo estoy cayendo mucho en ese pecado de jugar el chance. Yo me voy a tomar la Santa Cena, que el Señor me fortalezca con la Santa Cena para yo no volver a jugar chance. No, el problema tuyo no está en la Santa Cena. El problema tuyo está en tu corazón codicioso. Tienes que matar ese corazón codicioso para luego poder tomar la Santa Cena en libertad. Ay, es que yo tengo el ojo muy volátil. Yo soy mujer que se me pega el ojo. Yo voy a tomar la Santa Cena para que el Señor me ayude. No, hermanos, eso no es un asunto de tomar o no tomar la Santa Cena. Eso es un asunto de un corazón lascivo, el cual tú debes traer al sacrificio. Debes matar. ¿Amén? En cuarto lugar, la Santa Cena no activa al Espíritu Santo en el creyente. La Santa Cena no es un agente dador de dones espirituales. Ay, yo voy a tomar la Santa Cena a ver si el Señor me da los dones de sanidad, o el Señor me da el don de la fe, o el Señor me da... No, hermanos, la Santa Cena no es agente dador de dones espirituales. Entonces, pastor, o mejor, entonces, Sagrada Escritura, Señor, ¿cuáles son los beneficios de participar en la Santa Cena? En primer lugar, encontramos nuestro compañerismo con Cristo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomen y coman esto en mi cuerpo. Aquí habla de compañerismo. Después toma la copa, le da gracias, se la ofreció diciéndole, beban de ella. Todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto es compañerismo. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que la beba solo con mi Padre y los ángeles en el cielo. No, hasta el día que la beba con ustedes. Aquí nos habla de compañerismo. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, lo que nosotros estamos acentuando no es compañerismo con Cristo, porque su presencia está aquí. Es una presencia viva y vivificante. Entonces, vamos a ser más compañeros con Cristo. Amén. Amén. En segundo lugar, somos fortalecidos en nuestra seguridad de salvación. Cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos cómo fue que el Señor logró nuestra salvación, muriendo en la cruz, dándonos la gracia de la vida eterna. Esto es un regalo. El Señor dijo, tomen
coman, participen de mi sacrificio, reciban mi sacrificio, tomen, beban, reciban de mi sangre que limpia, que purifica. Entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena, ella nos recuerda que no es por lo que yo he hecho, sino es por lo que Cristo hizo. Nos recuerda la gracia de Dios, nos recuerda la obra salvífica en la cruz. ¿Amén? Nos da alimento espiritual que produce madurez espiritual. Es pan, es vino espiritual, y la comida espiritual fortalece o produce, hace crecer nuestro espíritu, nos produce madurez espiritual. Porque es pan espiritual, es comida espiritual, y el Señor lo dice. Entonces vamos a estar, cada vez que comemos la cena, tomamos la cena, vamos a estar más maduros en nuestra fe. Cuarto lugar, es alimento espiritual que vivifica el espíritu. Eso es un asunto del espíritu. Cuando yo tomo la cena, el Señor de una manera especial hace que mi espíritu esté vivificado y yo quiera vivir más para Cristo. Esa es una de las razones por las cuales la Iglesia Ríos de Gracia celebramos la Santa Cena cada semana. No porque Calvino lo puso así, no. En la iglesia primitiva ya se hacía así cada semana. Compartían el pan y tomaban de la copa. Es porque cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa, estamos vivificando nuestro espíritu, somos más vivificados. Entonces, cuando nosotros venimos al culto, vamos a tener un culto vivificado, un culto gozoso. Nuestra vida va a estar vivificada. Ya nos levantamos y si está haciendo un sol radiante, decimos gracias, Señor, porque nos has dado un día radiante de luz. Y esto nos muestra a Cristo trayendo la luz a nuestra vida. Pero si es un día opaco, grisáceo, lluvioso, gracias, Señor, qué belleza, tú vivifica la tierra a través del agua que moja las plantas y nos da de comer. Y esto me recuerda cómo Cristo está rociando mi vida de su Espíritu Santo plenamente. Amén. Entonces estoy vivificado espiritualmente y todo en mí se convierte en vida. Y el domingo voy a la iglesia, vamos a cantar el himno, los himnos al Señor, y lo hacemos vivificados. Amén. Esto obra la Santa Cena, vivifica nuestro espíritu. También nos estimula a la predicación del Evangelio, porque claramente dice que cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, anunciamos, proclamamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su pronta venida. Esta es la predicación del Evangelio. Cada vez que nosotros venimos a la Santa Cena, el Señor nos está como llamando la atención. Hijito, predica el Evangelio, porque por el Evangelio estás tú aquí participando de mi cena. Pero llama a otros, porque yo tengo ovejas de otros rediles, de que vengan a compartir conmigo. Amén. Y finalmente nos convoca a estar esperando su pronta venida. Cada vez que comemos el pan de la copa, estamos recordando, y eso el pastor lo dirige, siempre recordándonos, tenemos la esperanza de que Cristo viene pronto. Hermanos, quiero anunciarles, Cristo viene esta tarde. Entonces todos decimos, amén, aleluya, ojalá así sea. Bueno, no puedo decir eso porque la Biblia lo dice claramente. Pero saben, hay un texto, y esta semana oraba con mi esposita esto. El Espíritu y la novia decimos, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, ¿cuándo vienes? Ojalá vinieras en 10 minutos. Ojalá. Porque viviremos en tu gloria. Aleluya. Hermanos, el Evangelio es espiritual, celestial y eterno. En esta tierra somos pasajeros. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Oh, aleluya, tenemos una esperanza para un reino celestial, espiritual y eterno. Cada vez que tomamos la Santa Cena nos recuerda esto. Y entonces
empezamos a desanclarnos de esta tierra para vivir en el reino celestial, espiritual y eterno. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar, hermanos? Aleluya. Hoy no había reloj, no me di cuenta, estaba a mis espaldas. Nuestro sermón debe concluir en 3 ideas principales. Primero, la celebración de la Santa Cena es una celebración íntima de Cristo con su iglesia. Por tanto, de ella solamente podemos participar los creyentes certificados mediante el bautismo y que vivimos una vida irreprensible con la esperanza de la gloria venidera. Segundo lugar, la Santa Cena es un sacramento dedicado a Cristo. Por lo tanto, su celebración se circunscribe a la iglesia y al día del Señor. Y en tercer lugar, hemos de comprender que la Santa Cena trae beneficios espirituales a los santos y por esta razón debemos celebrarla con frecuencia. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? Este es un llamado a los que aún no están en la fe del Evangelio. Hoy el Señor te llama a tener comunión con Él y a participar de la iglesia. La Santa Cena no es simplemente un ritual. No, la Santa Cena es una experiencia mística, sacramental y espiritual de nuestra unión con Cristo. Y si tú no estás unido con Cristo, el pecado es tu Señor, y la palabra del Señor dice que los que mueren en sus pecados mueren eternamente. Y el Señor advierte que aquellos que están viviendo vida de pecado irán a un fuego eterno en el infierno. Por eso debo decirte que tú necesitas ser salvado de tus pecados. Y solamente Cristo puede salvarte de tus pecados. Y solamente Cristo puede redimirte para que puedas tener comunión con Dios en la eternidad. Por eso hoy te convino, ven a Cristo, inclínate a Él y clama a Él para que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, representado en la Santa Cena, tú puedas tener comunión con Dios y seas salvado de la ira venidera. Pero esto es un llamado a la iglesia, a ustedes, hermanos, a todos nosotros los hermanos. Por eso hoy la exhortación no la hago a modo individual, sino a modo congregacional. El llamado a la iglesia a través de este sermón o estos dos sermones es que consideremos la Santa Cena como un medio de gracia dado por Dios para tener comunión presencial, mística, espiritual con Cristo. Un medio de gracia para alimentarnos espiritualmente y sostenernos en nuestra fe salvífica. Es un medio de gracia para fortalecernos en nuestra esperanza gloriosa. Por esto, como hermanos juntos, debemos anhelar fervientemente nuestra participación en la Santa Cena y darle honor al Señor, examinándonos previamente para no participar de ella indignamente. Por eso hago un llamado a los hermanos que aún están en casa. Cambia tu manera de pensar. Examínate delante del Señor. Te felicito que te estés guardando, lo debes hacer. Que guardes a tu familia, lo debes hacer. Pero este es un llamado para los hermanos que pudiendo venir no lo hacen. Hermanos, la Santa Cena es un elemento primordial para la vida del creyente. Por eso hoy en día vemos muchos que se están agotando en su fe, que se están secando en su fe, porque no tienen la palabra, porque no tienen la gracia, el medio de gracia de la Santa Cena para ser fortalecidos en su fe. Pero también este es un llamado para ser como iglesias supervisores de los ministros. De ustedes depende que la iglesia sea fiel en celebrar la Santa Cena como lo hemos estudiado. Porque yo como pastor, por el afán, por la ansiedad o por la influencia de otros, puedo tomar la cena ligeramente y decir, bueno, listo, hermano, pan y vino, chao, chao, adiós. Y ustedes como si nada, bueno, no,
Listo, el pastor lo hizo, es el pastor. No, Señor. El pastor no es el Señor de la iglesia. El Señor es el Señor Jesucristo y Él nos ha dado un marco regulador para que celebremos la Santa Cena. Y debemos obedecerla. Entonces ustedes como iglesia son supervisores de los ministros para que la iglesia celebre correctamente este sacramento. Y si tú me estás oyendo y no eres miembro de la iglesia Ríos de Gracia, eres miembro de otra iglesia y en tu iglesia no celebran la Santa Cena como lo dice la Biblia, hermano, estás en el deber de ir a tu pastor y decirle: pastor, la palabra de Dios dice esto respecto de la Santa Cena. Y debe celebrarse como dice la Biblia, no como lo dice el pastor Héctor o como lo dice el pastor de su iglesia. Debe celebrarse como lo dice la Santa Biblia. Entonces, ve y corrige a los ministros para que la iglesia celebre correctamente este sacramento. Que la iglesia Ríos de Agua, Ríos de Gracia, sea una iglesia que celebre correctamente siempre la Santa Cena, comprendiendo todo lo que ella implica, comprendiendo que está la presencia de nuestro Señor, que debemos honrarle y glorificarle. Todo lo hemos visto a la luz de la Escritura. Solo a Dios la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos has permitido estar en tu presencia y hemos visto este importante tema. Te damos gracias porque en tu amor nos has mostrado el marco regulador de la celebración de la Santa Cena. Ahora, Señor, nos inclinamos ante ti y queremos guardar obediencia en la celebración de tan magno sacramento, porque nos recuerda la obra de Cristo, pero sobre todo nos da la presencia misteriosa de Cristo en los elementos, el pan, el vino y en la congregación de los santos. Amado Señor, dirígenos para ser fieles a ti. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, hermanos que están en la virtualidad, que están en el culto virtual. Una despedida, que el Señor los bendiga. Que el Señor los llene de su paz, pero que también el Espíritu Santo les redarguya si están faltando, si están fallando al deber de ir presencialmente a la iglesia. Y no estoy hablando solamente de Ríos de Gracia, estoy hablando de todos los hermanos que asisten a un trabajo, se montan a los transportes, van a reuniones familiares, van al supermercado, pero en la iglesia no van porque en la iglesia hay contagios. Hermanos, que el Señor les redarguya, que participen de la iglesia viviente y verdadera en el culto presencial. El Señor les bendiga, los guarde y llene su vida de su paz y les prospere en todos sus caminos, pero sobre todo en el camino de vida eterna. Mis hermanos, los hermanos de la iglesia Ríos de Gracia que han venido al culto presencial, nos quedamos, adivinen para qué, no adivinen porque no tienen don de adivinación, nos quedamos para qué, para celebrar la Santa Cena del Señor, de la cual tú hoy te estás perdiendo. Dios te bendiga, hasta pronto, hermano, te amo en el Señor, chao, chao.